Crear y asignar permisos a usuarios desde la versión web versus la versión de escritorio. Es indispensable crear el usuario actualmente desde la versión en web, aunque la asignación de permisos sí se deberá ejecutar en ambas versiones, debido a que el proceso es distinto. Desde la web, acceder en el módulo de administración y posteriormente en la opción de usuarios, en donde se ubicarán los usuarios anteriormente creados y el botón para agregar nuevos usuarios. En el formulario para crear el usuario, vamos a diligenciar los campos de identificación y las credenciales de acceso al sistema para el nuevo usuario. Ejemplo, colocamos el número de identificación, el correo con el que accederá a la versión en web. De pronto, si tiene teléfono celular, también lo vamos a agregar. No son campos obligatorios, solamente los obligatorios serán los que están resaltados en rojo. Colocamos el primer apellido, el nombre, la ciudad, dirección y código. Con este código y correo puede ser el mismo, es con el que se va a ingresar en las diferentes versiones. Por ejemplo, en web ingresará con el correo y en consola o escritorio ingresará con el código que se coloque, que puede ser el mismo correo. Ubicamos en la parte final del formulario el campo que se llama grupo de usuarios. En este campo es desde donde se activan los diferentes permisos por módulos o acciones que deberá ejecutar el usuario. Por ejemplo, si es administrador de empresa, tiene acceso a todos los módulos sin ninguna restricción. Pero si de pronto es para usuarios de tipo de operativos auxiliares, se activan los permisos únicamente que requieran. Por ejemplo, facturas de compra consultar, general, facturas de compra ver crear, entre otras opciones. De esta forma se van activando los diferentes permisos en el usuario y también es posible retirarle permisos volviendo a aplicar sobre el check. Una vez se activan los permisos, aplicamos el botón de aceptar para actualizar el usuario. Cuando el usuario es nuevo en el sistema, al aplicar en el botón de aceptar, el sistema arrojará automáticamente una ventana emergente que indica cuál es la contraseña por defecto con la que este usuario ingresará al sistema por primera vez y luego en la parte superior derecha, en el botón que tiene forma de silueta, aplicamos y se tendrá el botón para cambiar la contraseña. Tener en cuenta que la contraseña requiere de tener mayúscula, minúscula, un carácter especial como mínimo y un número. De esa forma se van creando contraseñas más seguras. Y de esta manera se crean usuarios en web y se le asignan los diferentes permisos para esta versión. Ahora, si revisamos en la versión de escritorio, el usuario se va a actualizar también en la misma ruta, que es administración, administración de usuarios. Vamos a tener dos pestañas en la parte superior, usuarios y grupo de usuarios. Vamos a concentrarnos inicialmente en la que dice usuarios. Aquí vamos a tener todos los usuarios que se van creando directamente en la web, se van actualizando en la versión de escritorio. Pero ten en cuenta que los que son creados directamente desde la versión de escritorio no se actualizan a la versión web. En ese caso tendrán que pedir apoyo de servicio al cliente para que les ayuden con ese proceso de actualización. Ahora, para las empresas que aún crean usuarios desde esta versión, entonces aplican en el botón nuevo y van a tener el formulario en donde van a diligenciar la información que es igual a la que se diligencia en web. Ya para la asignación de permisos al usuario, en esta versión es un poco más dispendiosa y se divide en las siguientes etapas. Lo primero es indicar el tipo de usuario que corresponde. Por ejemplo, si es un operativo auxiliar, entonces vamos a indicar que es empleado de la empresa. De esta forma, se tendrá que activar en cada una de las opciones el permiso que corresponda. Pero si se indica que es administrador de la empresa, ya con este permiso bastará, al igual que en web, para que tenga acceso a todas las opciones y módulos del programa. Retomando entonces que el tipo de usuario es empleado de la empresa, vamos a revisar cuál es el proceso para asignar los permisos en cada una de las opciones. Por ejemplo, si requiere permiso para crear facturas de venta, entonces vamos a ir al módulo de inventarios, vamos a ubicar el módulo de facturación y la opción de factura de venta. Pero entonces no vamos a acceder a la opción. Lo que vamos a hacer es pararnos encima con el mouse, aplicar en el clic derecho del mouse
para que nos traiga las siguientes opciones y vamos a seleccionar la que dice usuarios autorizados. En la ventana emergente que saldrá a continuación, aplicamos en el botón nuevo y luego en la siguiente ventana colocamos el usuario al que le vamos a dar permisos y vamos activando cada una de las opciones de las que el usuario va a requerir permiso. Por ejemplo, cerrar facturas de venta, crear facturas, etcétera. Vamos activando cada una de las opciones para que pueda ejecutar este usuario. Una vez activemos los permisos, aplicamos el botón de aceptar y listo. De esa forma, en cada una de las opciones se van cargando los permisos al usuario. Se le debe indicar también al usuario que debe reingresar al sistema para que actualice los cambios. Ahora, como esta forma es bastante dispendiosa o ejecutarlo de esta manera, es decir, en cada opción cargar cada usuario y asignarle a cada usuario el permiso correspondiente, lo que se sugiere es trabajar con grupos de usuarios. Y de esta manera no se va a cargar el permiso al usuario, sino que los permisos se otorgan al grupo de usuarios. Por ejemplo, un grupo de usuario es contabilidad. A las personas de contabilidad se le otorgan unos permisos para acceder a documentos contables y estados financieros, por ejemplo. Entonces, en esta ventana no vamos a cargar el usuario, el caso ejemplo Joan Rincón, sino que vamos a cargar el grupo que es contabilidad. De esa manera, no es tan complejo agregar o retirar permisos a un usuario. En casos cuando el usuario es nuevo o cuando el usuario se retira de la empresa, que toca retirar los permisos, crear el nuevo usuario y al nuevo usuario volverle a cargar toda esta serie de permisos. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a volver a administración de usuarios, pero esta vez a la segunda pestaña que se llama grupos de usuarios. Aplicamos en esa opción y vamos a tener la siguiente pantalla dividida. En la parte superior se crean o se configuran los grupos, por ejemplo, contabilidad. Para crearlo, entonces vamos a colocar un código al grupo y el nombre. Y así se crea el grupo. Luego, en la parte media o inferior, se asocian los diferentes usuarios al grupo. Por ejemplo, aquí cargamos el usuario y aceptamos. Es decir, que este usuario ahora pertenece al grupo de contabilidad y los permisos se le van a asociar es al grupo de contabilidad, por lo que este usuario al estar asociado al grupo va a tomar todos los permisos que se le asignen al grupo de contabilidad, por lo que no se tiene que ir a cada una de las opciones y agregar el permiso. Si ya no requiere esos permisos o si el usuario se retira, simplemente se aplica en retirar usuario del grupo y ya perderá automáticamente todos los permisos. Esa es la forma de trabajar con grupos de usuarios, que es la forma como opera actualmente la nueva versión en web. Por esa nueva versión en web, al crear el usuario y al asignar el permiso, se asignan desde el campo que dice grupo de usuarios. Pero en consola, la opción de grupo de usuarios sí requiere de que se cree el grupo y además que se vaya a la opción, por ejemplo, vamos a la de facturación y desde esa opción asignamos el permiso al grupo. Esa es la forma de operar bajo esa modalidad. De esa forma, abordamos por completo el tema de crear usuarios y asignar permisos desde las diferentes versiones, en este caso web versus consola.